Muy bien, continuamos nuevamente con nuestra segunda parte de nuestra sesión, de nuestra cuarta sesión. Entonces, estábamos viendo los movimientos literarios, ¿verdad? Los movimientos literarios que vamos a abordar a través de esta infografía. Déjenme, les comparto pantalla. Está aquí trabándose un poquito. Déjenme, aquí está. Bien, entonces, estos movimientos literarios son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental, en un contexto social y cultural. Influye en la forma de expresión del arte. Surgen como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entonces, si por ejemplo encontramos uno de los textos literarios que vamos a revisar, que estamos revisando estas semanas, vemos que se produjo dentro del 1800 al 1850. Muy probablemente la obra pueda pertenecer al romanticismo, no necesariamente por el año, puede ser que inclusive actualmente se produzca una obra romántica, ¿sí? Pero puede servirnos de análisis. Si vemos que en la obra hay individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad, idealismo, pues podemos saber que esa obra pertenece al romanticismo porque busca romper con el orden y las reglas características del clasicismo que surgieron en el siglo XV al XVIII. Da prioridad a la expresión artística sobre la forma y la estructura grecorromana clásica. Busca la originalidad y la expresión del autor mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en la Europa durante esa época. Predominan los ideales de libertad, de soberanía, la revolución industrial y la movilidad social. Luego viene otro movimiento que es el realismo. El realismo, que se da de 1850 al 1900, nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. La clase social se ve influida por teorías sociológicas de esta época. Se argumenta la relación entre las personas y su contexto histórico y ambiental. Busca representar tal cual es la sociedad, las formas de vivir, sus tradiciones y sus valores. Aquí surge también el naturalismo, que pone especial atención en el medio en el que se desarrollan las personas, así como los genes y la herencia, que son factores determinantes de la existencia humana. ¿Qué características tiene el realismo? Tiene objetividad, refleja tal cual la realidad. Los sentimientos pierden importancia, hay un narrador omnisciente, el narrador lo sabe todo, emite opiniones de sus personajes y conversa con el lector. Hay una realidad vulgar, los temas son tomados de la realidad, nada fantástico o imaginario. Hay también un protagonista único. Los textos se centran en una sola persona y cómo debate entre lo que quiere y lo que dicta una sociedad. Tiene un estilo sobrio, evita adornos innecesarios, al contrario de otras obras que buscan adornarlas bastante, en el realismo no. Entonces, si vemos que una obra pues se produjo en esta época y que tiene estas características, bueno, sabemos que pertenece al realismo
y la podemos ubicar en este contexto sociohistórico y cultural, ¿sí? Es la manera de identificar esos contextos sociohistóricos y culturales. Luego, por ejemplo, el modernismo se da en un contexto latinoamericano durante el último cuarto del siglo XIX. Surge una corriente lírica, buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar poesía más cuidada, con una visión citadina y cosmopolita. Rubén Darío, este escritor nicaragüense, es uno de los máximos exponentes. Estas características del modernismo busca el refinamiento, es decir, ir en contra de la vulgaridad y del mal gusto de la burguesía industrial. El exotismo ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, India, culturas prehispánicas. Es cosmopolita, el modernismo sale del regionalismo, se producen textos con temáticas extranjeras y citadinas. Contradicción patriótica, rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista y religiosa. Utiliza el verso libre, rompe con la estructura tradicional de la poesía, genera versos que no se sujetan a métricas o rimas establecidas y hay una diversidad lingüística. Se introducen palabras nuevas, extranjeras, cultas y figuras retóricas. Luego vienen estos famosos ismos o movimientos de vanguardia, ¿sí? Que se dan a principios del siglo XX, que surgen en Europa, un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás formas viejas de expresión, reflejar el estilo de vida dinámico que no corresponde con un sentir de hombres rebeldes. Entonces, aquí están algunos de estos movimientos literarios o conocidos como ismos. Está el futurismo, si se fijan todos con ismos, por eso son los ismos. Este futurismo, por ejemplo, habla de avances científicos, avances tecnológicos, como las máquinas, multitudes urbanas, la velocidad, el dinamismo como algo bello. Se desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, audacia y revolución. Fíjense cómo cada movimiento tiene una característica distinta. Así andamos nosotros como seres humanos, rompiendo con formas, rompiendo con tendencias, con formas distintas en cómo se concibe el arte o cómo conciben la realidad. Así andamos nosotros como seres humanos tratando de buscar nuevas formas. Luego está el dadaísmo, surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Es antiartístico, antiliterario y antipoético, fíjense, rompiendo completamente con la tradición. Cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Busca promover un cambio. Desestructura completamente el discurso lógico. No guarda orden ni claridad en sus creaciones. Usa un lenguaje incoherente. Tenemos el surrealismo también, que expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran mayor importancia. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Tenemos también el cubismo, que prefiere lo intelectual e imágenes visuales como los caligramas. Manifiesta diferentes puntos de vista, busca representar de forma completa la realidad, opta por el subjetivismo,
la libre referencia a los múltiples aspectos de la realidad. O tenemos, por ejemplo, otro movimiento literario que es el creacionismo, que prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica. Hace de la poesía una imagen representativa. O tenemos el expresionismo también, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior, se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza. Busca la expresión de los sentimientos y emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Expresa la angustia del mundo por medio de las novelas y los dramas. El ultraísmo se da en España, usa la metáfora, omite conectores sintácticos, la puntuación y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Busca expresar sus emociones con un mínimo de palabras y rechazan el uso de los adjetivos innecesarios. Fíjense entonces, qué interesante cada uno de estos movimientos. ¿Qué les digo aquí? Que es algo que debemos de considerar, estos movimientos de vanguardia, o mejor conocidos como ismos, impactan a todas las artes. Es decir, por ejemplo, ¿cuál elegimos? El surrealismo. Tenemos literatura surrealista, cine surrealista, arquitectura surrealista, danza surrealista, es decir, las 7 bellas artes, ¿sí? Se ven impactadas por estos movimientos, ¿sale? Entonces, es por ello la importancia de ubicar y de conocer el movimiento, conocer dónde se produjo esta obra y si el autor pertenece a uno de estos movimientos para lograr interpretar mejor la intención comunicativa que tiene con la obra, ¿sí? Entonces, regresamos a nuestra presentación. Acá en la presentación, desde otra manera, profundizamos también cada uno de estos movimientos, el romanticismo, el realismo, el modernismo, los ismos, ¿sale? Y con esto llegamos al final de nuestra sesión. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, adelante, con todo gusto las podemos atender. Y si no, con esto llegamos al fin de nuestra cuarta y última sesión de la semana. Recordarles también que estoy al pendiente de la plataforma, si tienen alguna duda, alguna cuestión, que estemos participando también en el foro. Es importante que participemos en el foro. Es otra herramienta que tenemos de aprendizaje, de interacción. ¿Sale? Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda, damos por terminada nuestra sesión y pues les agradezco su presencia, el que puedan ver esta sesión de manera asincrónica. También entendemos que muchos de ustedes pues tienen sus compromisos y a veces no les es posible participar, pero bueno, ojalá que tengan oportunidad de visualizarlas. Entonces, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea CEP. Entonces, hasta la próxima. Quedo pendiente de cualquier duda y comentario. Muchísimas gracias.